Y uno. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Edwin Chiriví, vicepresidente técnico de Camacol. Muchas gracias por conectarse a este espacio de todos los que hacen parte de las jornadas de capacitación, reflexión que establecemos desde Camacol en nuestro gran y buen alcance que hemos tenido en los últimos meses de Conecta Camacol, una plataforma de información, servicios, conocimiento y formación para los afiliados y para todos los interesados en el desarrollo inmobiliario y las ciudades en torno a nuestra actividad constructiva. Quiero extender un saludo también a nuestros gerentes regionales que siempre nos apoyan en estas iniciativas, a los afiliados y sus juntas directivas a nivel regional, también a los equipos económicos regionales que nos acompañan, además de que apoyan todas las investigaciones que desde la presidencia del gremio desarrollamos, y también a nuestro invitado central, Carles Donat Muñoz, que es el director del Observatorio de Proyectos y de Vivienda de Barcelona. Eso nos da un placer tenerlo acá. Vamos a tener un conversatorio muy interesante con él y desde luego a la líder de este proyecto, Karen Ortega, nuestra directora o jefe de investigaciones regionales y de información, que nos va a presentar los resultados de un estudio muy interesante denominado Vivienda para quién. Hace tal vez un poco más de un año, planteábamos con Karen la necesidad de cuantificar exactamente y de tener algunos patrones sobre el cambio demográfico, sobre las necesidades de vivienda, sobre el ordenamiento y sobre todas las dimensiones que tienen que ver con la planificación urbana, la vivienda, el acceso a la misma, pero también desde la lógica del negocio inmobiliario. Cómo articular todas estas fuentes de información, tener, y digamos, un mapa mucho más claro y concreto sobre las necesidades habitacionales en Colombia, con una aproximación regional y con la gran ventaja que nos dan las herramientas de geolocalización que nos permiten entonces entender dimensiones adicionales a las básicas, digamos, de cuantificar las necesidades de vivienda en Colombia. Este es un trabajo que ha venido desarrollando la jefatura de Karen con todo el equipo y en complemento además con las investigaciones y la información que se recibe desde las regionales, y hoy busca entonces plasmar y contarle los resultados de este esfuerzo que esperamos sea permanente, tenga una actualización 2 veces por año, y esperamos que podamos tener una jornada entonces de discusión y aprendizaje sobre todos los números que nos pueden ayudar a tener ese mapa más claro de necesidades de vivienda. Yo tengo la tarea hoy de contarles un poco la motivación de esta investigación y creo que la motivación en buena parte la he mencionado, pero voy a compartirles muy rápidamente una presentación que tenemos como sobre los principales elementos que nos llevan a esta reflexión. El punto de partida, entonces, vamos a vincular tal vez 3 o 4 fuentes de información importantes: desarrollo inmobiliario, tendencias demográficas, todo bajo patrones de geolocalización, y contar una historia de cuáles son las necesidades de vivienda en Colombia. Hoy en día las cuentas básicas nos muestran algunos datos relevantes, y es que 5.1 millones de hogares requieren una solución habitacional o padecen de alguna deficiencia estructural sobre su vivienda. Datos recientes del censo nos muestran esa dimensión de los problemas habitacionales. Claramente que tiene soluciones diferenciales a nivel regional, a nivel de segmentos de actividad, a nivel de estrato socioeconómico, pero en la práctica al final nos denota un volumen de actividad muy importante para desarrollar en los próximos años. El siguiente punto importante es que para los próximos 10 años vamos a tener la creación de 4.8 millones de nuevos hogares. Luego nos toca tener una visión prospectiva muy clara de cómo se organizan las ciudades, cuánta vivienda necesitamos, no necesariamente quedarnos en las métricas, que si bien son muy buenas, pero pueden llegar a ser imperfectas, del déficit habitacional para la determinación de las metas de vivienda. En muchas regiones nos consultan, estamos definiendo las metas de construcción de vivienda para los periodos recientes de los alcaldes y estamos en mesas de trabajo conjuntas. A veces la métrica básica, y sin perjuicio de que no exista mejor información, es usar el déficit habitacional oficial como el dato que nos daría la mayor, digamos, certeza de la necesidad de vivienda. Pero claramente hay otros componentes, como la renovación del parque inmobiliario, la informalidad y los asentamientos precarios, el déficit habitacional en sí mismo
y desde luego la formación de hogares, que tiene patrones diferenciales, que tiene cambios, que no se ven coyunturales, pero que vienen avanzando a una velocidad importante y que nos deben entonces permitir anticipar esas necesidades de vivienda. Necesidades de vivienda que se traducen al final en necesidades de suelo, necesidades de infraestructura básica, necesidades de conectividad y servicios públicos y necesidades desde luego de equipamientos sociales para hacer sostenible un modelo de ciudad que permita su correcto desarrollo y sobre todo, algo sobre lo que nuestra presidenta Sandra Forero insiste permanentemente, ganarle la carrera a la informalidad y poder entonces tener un desarrollo urbano formal lo más adecuado posible. El país cuenta entonces con un gran acervo de información y análisis en materia de vivienda, sin embargo, a veces entonces leemos cifras del déficit, leemos la dinámica inmobiliaria, leemos de manera diferencial las tendencias demográficas, poco a veces entramos a ver los números de la informalidad, quizás también porque pocos registros existen, pero es un factor importante a la hora de determinar las necesidades de vivienda y eso entonces nos debería permitir unir todo eso en una lectura conjunta y qué bueno entonces usando los mecanismos de geolocalización y todas las herramientas geográficas que hoy en día tenemos a disposición y que muy buena parte de ellas surten o alimentan nuestro sistema de información coordenada urbana. Una historia superior a 20.000 proyectos desde el año 2006 que nos permite, con georreferenciación, que nos permite entonces tener como sector privado un gran aporte a la investigación y al desarrollo y mapeo de esto que hemos denominado vivienda para quién, una cuantificación de las necesidades habitacionales en Colombia. Cerraría con esta diapositiva que nos muestra cuál es nuestra propuesta y al final queremos que esto, además de que contribuya con la investigación, sea una guía práctica de consulta de información regional sobre las condiciones y características del perfil de la demanda de vivienda en cada territorio. ¿Y por qué lo queremos decir que sea práctica? Porque al final las investigaciones que se quedan con un carácter simplemente académico probablemente terminan limitadas a un esfuerzo que no permite ir más allá de la práctica, involucrar los elementos del desarrollo inmobiliario e involucrar los elementos de la política pública relacionada con el ordenamiento, que es igualmente importante o quizás más importante en la visión prospectiva de ciudad. Por eso queremos que sea muy práctico, que se apropie, que cada vez le podamos hacer más divulgación, que en todas las regiones que consideren podamos contar este esfuerzo, poner a disposición la información, pero además de eso, nutrirnos de la perspectiva de la visión regional seguramente nos va a ayudar a tener un mapeo mucho más concreto. El documento tendrá una actualización bianual. El contenido entonces se irá ajustando de acuerdo con la información y el análisis necesario para la estructuración de una política habitacional. Y la idea es entonces hacer frente a los problemas estructurales que responden a la necesidad de vivienda en el país, pero también a los cambios socioeconómicos y a los cambios coyunturales del mercado, las preferencias, las tendencias del desarrollo inmobiliario y todo lo que involucra entonces el aparato constructivo y productivo en torno al sector constructivo. Lo hemos plasmado esta investigación o esta herramienta, esta guía, de la forma más didáctica posible. No queremos investigaciones densas, llenas de información que sea difícil de mapear. Hemos creado, y cuando digo hemos, lo ha hecho realmente la jefatura con toda su creatividad de investigación, plasmar historias simples a través de mecanismos que permitan mostrar y evidenciar con mapas interactivos, con resúmenes de grandes conclusiones sobre la investigación, tener entonces la lectura y el acceso a la información de la forma más práctica posible, bajo consulta web, bajo consulta móvil y desde luego bajo la descarga de información que podamos tener. Todo esto queremos además reiterar que es un valor agregado de Coordenada Urbana. Coordenada Urbana, nuestro censo, que mes a mes recoge o monitorea 3.500 proyectos de actividad constructiva en el país. Son 3.500 fuentes de información que articulamos en un solo sistema para poder no solo tener datos del mercado y cuantificar los agregados de ventas, sino también entender las preferencias de los consumidores, entender los tiempos comerciales de los proyectos, los tiempos constructivos y desde luego contribuir desde nuestro sector con la visión prospectiva de ciudad sostenible, que es lo más importante. Hoy tendremos entonces, luego de esta introducción, los resultados que nos va a presentar Karen Ortega y posteriormente entonces tenemos a Carles Donat, que nos hará una conferencia sobre cómo es el caso en Barcelona. Es muy interesante siempre llevar nuestra visión, pero también medirnos, o más que medirnos,
tener el sueño de avanzar con referentes internacionales y entender desde la práctica académica y público-privada cómo podemos seguir incorporando no solamente información, investigación, sino práctica de la política pública local. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo ahora le voy a dar entonces la palabra a Karen Ortega para que arranque con su presentación y de nuevo agradecerles. Este webinar quedará grabado para que luego lo puedan consultar, divulgar y demás. Y la idea es seguir nutriendo desde Conecta Camacol, siempre con información importante para los afiliados y nuestros grupos de interés. Les agradezco mucho por su atención y vamos entonces a continuar con Karen en esta parte de la presentación. Adelante, Karen, y muy bienvenida. Edwin, muchísimas gracias por tu introducción, adicional por el apoyo que recibimos y las directrices que nos diste para lograr sacar adelante este proyecto. En este momento voy a compartirles mi pantalla para que vean la presentación. Entonces, me confirman cuando ya la estén viendo, por favor. Ahí ya la pueden ver. Todavía no, pero ahora sí, perfecto. Listo, entonces yo me voy a tomar unos 45 minutos para contarles algunos de los hallazgos y las reflexiones más relevantes que tuvimos en la construcción de este documento. El contenido tiene 3 partes, al igual que la versión que ustedes van a poder consultar en ArcGIS. Es un documento que construimos con la estructura de un Story Map. Más adelante les podemos mostrar cómo pueden hacer la consulta y demás. Entonces tenemos 3 grandes capítulos. Un capítulo de demanda, donde vamos a revisar las condiciones socioeconómicas de los hogares. Ustedes saben que ahí hemos tenido avances muy importantes en los últimos 10 años, pero este contexto que nos marcó la pandemia, pues seguramente nos va a imponer nuevos retos en ese frente. La dinámica demográfica, la cual es una dimensión que hemos empezado a incorporar porque hemos visto que desde allí pues, se van a generar presiones más fuertes en algunas regiones que en otras, pero es importante que empecemos a apropiar esos indicadores y a entender esos impactos que podemos recibir desde esa dimensión. Déficit habitacional, ustedes saben que con el censo se actualizó esa metodología, eso ha generado un poco de confusión, ahí vamos a ver cómo está esa variable y también a entender que simplemente es una partecita de lo que es toda la variable, digamos, de necesidad habitacional y vamos a entender un poco cómo ha sido su evolución. En la parte de oferta, y ahí sí tenemos indicadores muy interesantes que hemos construido con Coordenada Urbana, en la parte de demanda, digamos que traemos lo que trabaja el DANE, que es nuestra oficina de estadística, pero en oferta sí podemos y tenemos la capacidad de construir bastantes indicadores que nos dice cómo ha sido la respuesta a toda esa dinámica estructural que hemos visto en la demanda. Entonces vamos a ver un poco la transformación que ha tenido esa escala productiva, muchas regiones intermedias que han ganado protagonismo y nuevas características que ya estamos viendo en los proyectos frente a ese nuevo perfil de la demanda. Por último, contarles esa estimación que hicimos con 4 componentes para saber cuál es esa necesidad habitacional. Ahí uno puede construir muchas metodologías, pero estamos trabajando en una inicial para tratar de cubrir toda la información que tenemos en nuestras diferentes regionales. Y por último, contarles cuáles son esas propuestas gremiales que actualizamos, por supuesto, en el marco de la pandemia, pero que ya veníamos trabajando y que sabemos nos van a ayudar a corregir un poco este tema de las necesidades habitacionales en Colombia. Entonces, arrancando con la primera parte, en el frente socioeconómico de los hogares colombianos, pues hemos visto grandes avances, pero siempre tenemos retos y correcciones que hacer, sobre todo en algunas zonas del país. Cuando vean el documento, ahí tenemos un resumen de variables como los ingresos, la pobreza, qué ha pasado con la educación, la salud en el territorio. Acá solamente voy a mencionar algunas.
Esta primera variable es la pobreza monetaria. Ahí ustedes pueden ver entre 2012 y 2019, pues hemos tenido una tendencia decreciente que ha sido favorable, pero ya entre 2018 y 2019, pues esa tendencia acentuada empezó a hacerse mucho más plana. Entonces es importante que podamos continuar generando medidas que promuevan mayor movilidad social para que esta variable tenga una disminución más fuerte. Voy a correr esto para que puedan ver bien el mensaje. Ay, perdón. Ya. Me confirman si están viendo, es que me salí de la presentación. Ahí se está viendo, perfecto. Ya, listo. Definitivamente sabemos y ya lo hemos evaluado en otras oportunidades, la vivienda es una importante herramienta para la movilidad social. Entonces, en este frente, pues va a ser muy importante que se sigan apoyando las políticas habitacionales para lograr reducciones más contundentes, como les mencioné, en este frente de pobreza monetaria. Hay otro indicador que es la pobreza multidimensional, ahí ese lo van a poder encontrar, pero acá trajimos este indicador y ustedes saben que ahí hay unas variables importantes asociadas a la vivienda. Entonces la relación ahí, digamos, ya es evidente y sabemos que aporta de manera, tiene una ponderación importante en esta variable. Acá vamos a empezar a ver un poco la parte de mapas. En esta primera sección de condiciones socioeconómicas, pues es muy fácil ver ese patrón de centro-periferia donde los municipios o las ciudades del centro tienen mejores indicadores que los que se encuentran más en la periferia. En las tres ciudades más grandes del país, Bogotá, Medellín y Cali, pues se ha tenido una reducción bastante importante de la pobreza. Ahí en esas tres ciudades el indicador está por debajo del 25%, es decir, por debajo del promedio nacional, pero sabemos que tenemos algunos retos, para nadie es un secreto, la parte norte está Riohacha, donde todavía hay una incidencia que puede llegar a superar el 45% de los niveles de pobreza, Quibdó, un poco también Cúcuta, que ha recibido presiones por tema de migración y eso puede que haya empezado a generar o no haya permitido que se mejore tanto el nivel de pobreza y demás. Y algunas ciudades de la costa norte, como Barranquilla y Cartagena, que seguramente si uno las miraba 10 años atrás, pues tenían incidencias de pobreza bastante elevadas. Sin embargo, esas ciudades pues han logrado reducir este indicador. La siguiente variable que les queremos compartir es asociada a la salud. Ahí la cobertura ha mejorado bastante, ya casi estamos en un 93%, estos para registros de 2019, pero más allá de la cobertura general que tiene el sistema y que por supuesto ha mejorado, quisimos analizar cómo es la participación de esas dos grandes categorías que tiene nuestro sistema, el contributivo y el subsidiado. Ustedes se preguntarán por qué analizan esto y la verdad es que esto tiene una relación o tiene un vínculo estrecho con los temas de formalidad laboral. Nosotros y de hecho varias instituciones hacen análisis para entender un poco la regularidad en los pagos que puede tener un hogar, mirando si está afiliado a régimen contributivo o régimen subsidiado. En las zonas urbanas, por supuesto, hay una mayor incidencia de los hogares que están afiliados al régimen contributivo, casi 56%, mientras que en las zonas rurales, es solamente 16%. Si miramos esto en nuestros diferentes departamentos, la incidencia supera el 50%, por ejemplo, en Santander, en Antioquia, en Cundinamarca, en Valle del Cauca, y departamentos un poco más periféricos, pues todavía no tienen una gran penetración del régimen contributivo. Les repito, es una variable muy interesante que nos permite definir cuando hacemos análisis, por ejemplo, de demanda potencial para vivienda, cómo puede ser esa regularidad en los pagos de hogares que muchas veces no están vinculados al mercado laboral formal, pero que tienen una actividad independiente estable o negocios propios y a través de esta variable pues podemos entender un poco cómo puede ser esa dinámica.
Ya pasando a la segunda parte de demanda, la dinámica demográfica, ustedes vieron el censo 2018, pues trajo muchísimas novedades, de hecho nos sorprendió con muchos resultados. Estamos hablando ya de 48 millones de personas en el territorio colombiano, eso con el ajuste censal, sin el ajuste censal somos 44, 14 millones de hogares y digamos con dinámicas bastante particulares que ya ven a continuación. Dentro de esa población y la transformación tal vez más importante que repetimos muy seguidamente es el tema de la urbanización. Si ustedes pueden ver acá la barra amarilla que corresponde a la población rural, en 1950 por esa década era del 61,3% y ya con el censo de 2018 nos encontramos con que esa participación ha disminuido y estamos en un 24,5%. Digamos que este proceso de urbanización ha traído consigo importantes avances socioeconómicos, eso ha mejorado el nivel de ingresos y demás, condiciones de salud, de educación, pero también ha sido un reto, por supuesto, y ustedes que están conectados desde las regiones lo pueden saber mejor, un reto muy fuerte para las regiones, para las administraciones locales, que tienen que enfrentarse a una gestión mucho más compleja con este volumen de población que está llegando a las grandes ciudades. En el documento pueden encontrar el mapa asociado a cuáles son esos departamentos y municipios con mayor urbanización, pero acá quisimos traer la tasa de crecimiento para mostrarles a ustedes cómo se comportan las regiones. A nivel nacional, según el último censo, tenemos un crecimiento anual aproximado de 1,3, 1,4%, unas regiones que tienen un crecimiento mucho por debajo de eso, está el Valle del Cauca, Tolima, lo pueden ver en el mapa de la izquierda, Quindío, que tienen crecimientos bajos, en la parte norte, Cesar y norte de Santander con unos crecimientos un poco por encima de ese promedio, pero si lo vemos a nivel de municipios, pues encontramos cosas bastante interesantes. Tolima, aunque parece como departamento con un crecimiento bajo, hay algunos municipios, estábamos revisando ayer esa información, por ejemplo, el municipio de Piedras en Tolima, que tiene crecimientos poblacionales bastante acentuados, Valle, que también aparece a nivel departamental acá con crecimiento bajo, tiene algunos municipios que están creciendo más aceleradamente, ahí tenemos el caso de Jamundí, y la idea es como hacer esos contrastes de lo que pasa, sí a nivel de nuestros grandes departamentos, pero también al interior, para poder manejar de manera más eficiente la gestión de servicios en esta regional. Pasando a otra variable demográfica interesante, el tema de la edad. Ustedes saben que la pirámide poblacional con los resultados del último censo pues tuvo una transformación. La población adulta y la adulta mayor pues ha ganado bastante participación. Fíjense ustedes, acá solamente creamos 3 categorías amplias de edades. En el 2005 la población joven o de niños, digamos, de 0 a 14 años, representaba el 30% a nivel nacional. Para 2020, según las estimaciones que nos ofrece el DANE, hemos tenido una reducción, ahí ya la participación solamente es del 23,5%. En su lugar, pues la población adulta y adulto mayor ha ganado participación. Este rango de 15 a 64 años corresponde a la población en edad productiva y ya vemos que en 2020 tiene una participación del 67% y la de adultos mayores del 9,4%. Según las proyecciones que se tienen, ya para 2023 estaremos en una tasa de 2 cifras, en un crecimiento, en una participación, perdón, de 2 cifras de la población de más de 65 años. 10,2%. Entonces tenemos que ir viendo cómo vamos a responder a esas necesidades que se generan en esta población. Desde el sector, pues ya se han tenido varias iniciativas, hay proyectos, ustedes los han visto, de Senior Living, se está trabajando muy fuertemente en los proyectos de vivienda para rentar.
esta población productiva pues va a tener unas condiciones muy particulares y seguramente va a empezar a demandar otro tipo de vivienda que no necesariamente por su nivel de movilidad o por sus características pues le va a convenir que sea directamente en propiedad. Entonces todas esas iniciativas tienen un sustento que se puede ver en variables como las que les estamos mostrando. Acá tenemos esa misma información de la población productiva, es decir, la barrita que tenemos acá naranja, cómo se comportan los diferentes departamentos. Acá ustedes pueden ver que esta población productiva es más amplia, supera el 68% en departamentos como Antioquia, Quindío y Cundinamarca. Ahí la población productiva al corte que tenemos del 2020 es bastante grande. Sin embargo, si se sigue incrementando la población mayor, pues eso que se ve ahí azul oscuro va a empezar a ser un poco más claro, va a empezar a perder participación y otras regiones donde todavía se mantienen porcentajes elevados de población dependiente, por ejemplo, estos departamentos que se ven acá en color clarito, ahí todavía la población joven es bastante elevada, entonces por eso no tiene mucha participación, pero seguramente en un par de años vamos a ver que va a ganar un importante peso la población en edades productivas. Esta última variable es tal vez una de las más importantes y que podemos usar para nuestros análisis gremiales y hace referencia a los tipos de hogar. En una sesión pasada habíamos evaluado cómo los hogares unipersonales habían crecido, cómo el tamaño de los hogares había disminuido, esto a razón pues, de que la tasa de fecundidad tuvo una transformación muy importante, pero acá encontramos una información que nos dice que los tipos de hogares pues también están teniendo una reconfiguración. Estas categorías las sacó el DNP en un estudio que hizo con Profamilia hace un par de años y nosotros lo que hicimos fue replicarlo con el censo de 2018. Entonces hay dos grandes tipos de hogares, los hogares familiares y no familiares, y pues se ha visto que en los últimos años los hogares no familiares, principalmente por los unipersonales, han ganado participación. Entonces ustedes pueden ver ahí las categorías, en el documento se explica a qué corresponde específicamente cada una. Y quisimos ver a nivel departamental qué está pasando con esa categoría de hogares no familiares, que son seguramente las que van a reconfigurar o van a tener una mayor incidencia en ese cambio que tenga el mercado inmobiliario en los próximos años. Ahí pues vuelvo y llamo la atención sobre el tema de vivienda en renta, que seguramente va a ser una estrategia importante para entender este nuevo perfil de hogares que están haciendo en el país. Entonces ahí en los departamentos del centro, ustedes pueden ver cómo en Tolima y Bogotá hay una importante participación de los hogares no familiares, donde se supera el 22%. En esta parte suroriental, donde ustedes saben es la parte más rural del país, hay una fuerte incidencia y hemos estado tratando de analizar con el equipo por qué hogares no familiares pueden ser tan importantes como participación del total en esos departamentos y seguramente los fenómenos de migración interna que tienen ellos pues genere que haya habido algún tipo de desintegración familiar o algo así. Pero pensando ya un poco más en los mercados consolidados, pues nos llama la atención el caso de Tolima y el caso de Bogotá, donde los hogares no familiares tienen una participación bastante grande. Acá en la costa norte, donde esa participación está por debajo del 15%, pues digamos todavía se conservan los hogares un poco más tradicionales o tal vez extensos, compuestos, y no se han visto grandes cambios. Sin embargo, pues seguramente en los próximos años va a empezar a ganar un poco más de peso este tipo de hogares en esas partes del país. Pasando a la última parte de demanda, déficit habitacional, ustedes saben que tuvimos una actualización metodológica, esto generó un poco de confusión, pero lo cierto es que esto nos va a seguir pasando cada vez que tengamos una actualización censal, ya que siempre se pretende incorporar más dimensiones al bienestar, al entorno urbano, al entorno habitacional que tengan las personas.
Entonces, en esta última actualización metodológica se tuvieron en cuenta los retos de los ODS, algunas condiciones que se entendieron en las mesas de trabajo con la OCDE, entonces empezaron a incorporarse cosas que pueden ser mucho más rígidas, pero asimismo nos imponen retos para ir mejorando de manera integral en todos los frentes asociados a la vivienda. Acá tenemos el primer resultado, la metodología que implementamos en 2020 no se puede comparar con los censos anteriores porque la información que hay allí pues no da para sacar el cálculo. Sin embargo, con la metodología anterior sí se puede tratar de ver cuál ha sido la dinámica. Actualmente, como lo mencionó Edwin en su introducción, hay 5.1 millones de hogares que padecen alguna deficiencia habitacional, bien sean las condiciones de estructura de la vivienda o por hacinamiento, por cohabitación y demás. Allí en el documento encontrarán cada una de estas categorías y pues sí se ha presentado una reducción, pero esto solamente, esta variable de déficit no es más que un balance entre las necesidades que hay en un momento, en un corte determinado y la oferta que no todavía responde de manera eficiente por temas de informalidad y demás a ese volumen de demanda. Si lo vemos a nivel departamental, acá otra vez vemos como ese patrón centro-periferia, los departamentos del centro tienen niveles relativamente más bajos de déficit habitacional y, por ejemplo, Chocó, La Guajira, y todavía hay problemáticas mucho más acentuadas, pero si lo vemos a nivel municipal, por ejemplo, Valle, que acá aparece con una participación de déficit bastante baja, pues empieza uno a ver que hay algunas zonas donde la incidencia, unos municipios más bien donde la incidencia es un poco más elevada. Ahí, por ejemplo, el municipio de Jamundí tiene un déficit todavía bastante alto comparativamente con la capital y demás que hay que corregir. Cundinamarca, que también aparece acá con una incidencia baja, tiene algunos municipios como Mosquera, Cajicá, donde hay Tocancipá, Bachetá, donde hay una participación importante del déficit. En cuanto a las categorías, bueno, el déficit cuantitativo es una de las partes que compone toda el gran concepto de déficit habitacional. Acá entonces ustedes pueden ver que si utilizamos la misma metodología para comparar entre los diferentes censos, en efecto hubo una corrección, pero con la metodología de 2020 pues no se hace tan evidente. Según ese último dato, el déficit cuantitativo en Colombia afecta al 9,8% de los hogares. Igual acá lo llevamos a la reflexión a nivel departamental. En Cundinamarca, donde aparece acá con incidencia baja, pues hay algunos municipios, yo tengo por acá un par, que incluso son bastante desconocidos, Jacopí, donde todavía hay una necesidad de reformar viviendas a nivel estructural bastante alto. También aparece nuevamente Machetá, Cajicá, donde todavía este problema sigue siendo bastante. Y por último, el déficit cualitativo, que hace más referencia a tema de servicios, a tema de hacinamiento mitigable, algunas características de materiales en los pisos de las viviendas, la disponibilidad de un espacio para cocinar y demás, donde el cambio metodológico no tuvo mayor incidencia, casi que se conservó el dato que se tiene desde ambas metodologías, pero todavía pues sigue siendo el reto más grande. Ustedes vieron que en el cuantitativo sí se puede interpretar que ha habido disminuciones y creemos que acá, analizando un poco los componentes, el tema de servicios sigue siendo un gran reto. En las regionales se vive el agua, el acceso al agua, el manejo de desechos todavía sigue siendo bastante deficiente y eso pues está presionando que no logremos todavía tener grandes correcciones en esta parte de déficit cuantitativo, donde tenemos aproximadamente unos 3,8 millones de hogares que padecen de esta condición, de estas deficiencias habitacionales.
Acá lo tenemos en el mapa, la misma reflexión. Hay unos municipios en los departamentos más grandes del país donde hay que poner mucha atención, pese a que en el agregado no se ven incidencias muy grandes. Ya pasando a la segunda parte, la parte de oferta, vamos a arrancar a entender un poco cómo ha sido la transformación en la escala productiva. Ustedes vieron en la parte de demanda que si bien hay una mejora en las grandes capitales, en los grandes departamentos, también hay unas regiones intermedias que han empezado a tener mejores condiciones socioeconómicas, también tener algunas particularidades en su dinámica demográfica. Acá tenemos 3 indicadores del mercado de la vivienda y creo que es muy evidente o se puede observar de manera muy fácil cómo ha sido esa transformación en la escala. En cuanto a licencias, entre 2005 y 2009 licenciábamos aproximadamente unas 120.000 unidades y ya estamos en los últimos 5 años en aproximadamente 201.000 en el promedio anual. Entonces ahí es bastante contundente cómo ha respondido el mercado habitacional en esa generación de licenciamiento de vivienda. En cuanto a las iniciaciones, ustedes pueden ver también una tendencia bastante positiva y la generación de oferta que la medimos a través de los lanzamientos, pues ha pasado de 93.000 en el periodo 2008-2011 a ser de 180.000 entre 2015 y 2019. Esta es la reflexión que les mencioné hace un momento. Si uno evalúa cómo es la composición de esas unidades de vivienda licenciadas de acuerdo con el tipo de municipio, pues se da cuenta que la participación de las ciudades o municipios que son diferentes a la capital han empezado a tener protagonismo. Entonces, en esta gráfica de la izquierda, esta es una cobertura solamente para 77 municipios para que pudiéramos analizar la tendencia. Veíamos que entre 2005 y 2009 la participación que tenían esos municipios diferentes a las capitales dentro de lo que se licenciaba para vivienda era solamente del 24%. Ahora, si lo vemos en años más recientes, esa participación de esos municipios es cercana al 38%. Entonces, ustedes pueden ver cómo casi se duplica la participación de la actividad asociada a vivienda en esos municipios. Para mostrarles un poco más la foto actual, y acá sí tenemos una cobertura mayor, acá estamos midiendo 302 municipios, vemos que las capitales, lo que se licencia actualmente en las capitales es la mitad. Tenemos un 28% que está en otros municipios alrededor de esa capital, y en las áreas metropolitanas, en los municipios que componen las áreas metropolitanas, tenemos un 22%. Si viéramos esto, acá no lo pusimos, pero si viéramos esto un par de años antes, casi que el 70-75% se hacía en las capitales. Entonces ya vemos cómo la actividad y el mercado está llegando e incursionando en otros municipios diferentes a las capitales. Acá ustedes pueden ver el reflejo de esto a nivel departamental y vemos, por ejemplo, como en Antioquia, Boyacá, Santander, Valle del Cauca, Norte de Santander y Risaralda, que son los departamentos que tienen el rojo más intenso, el color más intenso, la participación de las viviendas que se licencian fuera de la ciudad capital, pues es bastante elevada. En ese caso es más de la mitad y el resto de municipios sí todavía conservan un poco más de participación en la ciudad central o en la capital. Entonces, importante estos municipios donde se está marcando esa tendencia de generación, de oferta, de construcción, de vivienda y demás en los municipios aledaños. Pasando un poco a las características, estas variables también ya las habíamos mostrado
a nivel departamental en una anterior publicación que hicimos, pero acá quisimos meter un poco la reflexión a nivel histórico y la dimensión específica de cómo ha evolucionado la participación, por ejemplo, de los apartamentos. Dado que tenemos unos hogares mucho más pequeños, un perfil de hogar diferente, pues hemos visto que este tipo de vivienda ha ganado participación. En el 2001, arrancando esa década, teníamos el 44% de participación de lo que se iniciaba anualmente en el mercado eran apartamentos. Si lo vemos en los últimos 3 años, esa participación ya es del 85%. Es decir, que casi 20 años después, pues encontramos que 17 de cada 20 viviendas que inician construcción en Colombia son apartamentos. Acá ustedes lo pueden ver a nivel departamental. Los municipios del centro del país que acá aparecen en amarillo tienen una participación de más del 90% dentro de sus iniciaciones asociadas a este tipo de vivienda. También, por ejemplo, en el norte, en la parte norte, Atlántico y Magdalena tienen una participación que no es nada despreciable, están entre el 75 y 90%, y en el resto, si bien es una participación amplia, pues todavía se diferencia bastante de lo que pasa en esta región, en estas partes del país. Recientemente hemos visto también el fenómeno de los apartaestudios. Esto es algo que en nuestras discusiones diarias pues tiene mucho que ver con el área. Ustedes saben que hay ciertas instituciones, ciertas personas que tienen como reflexiones asociadas al área de las viviendas sociales, al área de las viviendas, bueno, en general, pero lo cierto es que ese nuevo perfil y esa reconfiguración demográfica pues ha hecho que aparezcan este nuevo tipo de viviendas, los apartaestudios, y desde la oferta pues hemos visto que han ganado participación. Si mirábamos esta cifra entre 2010 y 2014, ahí teníamos una participación aproximada del 4%, y ya en el último registro que encontramos en Coordenada Urbana estamos en un 12% de participación. Entonces, todavía seguramente los apartamentos tienen una mayor incidencia, los apartamentos de 2 habitaciones, incluso 3 habitaciones, pero miren ustedes que la inclinación, la pendiente de esta curva, pues es bastante acentuada y tenemos que empezar a entender qué es lo que está pasando con esta variable. Acá lo tienen ustedes a nivel departamental, se resalta bastante Bogotá, ustedes conocen el fenómeno como ha sido acá de desarrollo en zonas muy bien localizadas, en proyectos donde, ya lo vamos a ver más adelante, las dotaciones se han incrementado y pues ahí encontramos más de 15% en el caso de Bogotá, donde la oferta es este perfil de apartaestudios. Lo mismo pasa en el departamento del Quindío, que tiene una participación similar, y en Magdalena, ese dato nos llamó bastante la atención en este departamento del Caribe, pues también se destaca bastante la oferta asociada a apartaestudios. En el resto, si bien ha crecido, ha sido un crecimiento general, todavía pues no supera, por ejemplo, el 8% en departamentos como Boyacá, Santander, Cundinamarca, ahí todavía pues está por debajo de lo que encontramos en promedio a nivel nacional. Para terminar esta parte de oferta, y fue algo que les mencioné hace un momento, los proyectos han tenido un importante incremento en las amenidades o en las zonas comunes, que tienen. Arrancando 2010 aproximadamente, uno podía estimar que eran 4 zonas comunes disponibles dentro de cada proyecto, y ya hacia 2020 pues esto ha presentado un incremento casi del 50%, en promedio son 6 zonas comunes, 6 amenidades, digamos, que se generan asociadas a cada proyecto. Esa nueva tendencia de co-living, lo que les mencioné del senior living, también lo que va a empezar a generarse de vivienda en renta, va a hacer que esta pendiente siga creciendo
y se siga incrementando esa disponibilidad o esa oferta de espacios complementarios que van a tener los proyectos en el país. Si lo vemos a nivel de departamentos, un gran protagonismo, por supuesto, de Cundinamarca, de Bogotá, de Risaralda, del departamento del Tolima y del departamento del Huila, donde están por encima del promedio nacional, hay más de 6,5 zonas en promedio en esos departamentos se ofrecen en los proyectos, entonces llama la atención el protagonismo que se ha tenido allí. En el resto está por debajo de 5,5, por ejemplo en Córdoba, Bolívar todavía están muy por debajo, pero destacamos mucho esos departamentos que se ven en morado profundo, donde ya hay una incidencia importante de esas zonas complementarias para los proyectos. Perfecto, ya pasando a la tercera y última parte, donde hicimos el ejercicio de la estimación por componentes, pues que queremos arrancar con la primera reflexión y es el déficit habitacional y la necesidad habitacional son dos conceptos diferentes. Cada uno puede entenderse con acciones de política muy particulares, pero lo cierto es que algunos elementos, algunos componentes del déficit habitacional hacen parte de lo que nosotros hicimos en nuestro ejercicio o la estimación, el ejercicio de cuantificar que hicimos, hace parte de lo que es la necesidad habitacional. Digamos que el déficit es un poco la foto de las condiciones de vivienda de los hogares y cómo está ese entorno y demás. Las necesidades habitacionales toman en consideración otros aspectos que son un poco, digamos, más dinámicos sobre los hogares y lo asocia a ese stock disponible que puede haber o que se puede generar en los próximos años. Para este primer ejercicio se consideraron 4 categorías: el componente demográfico, que hace referencia a la formación de hogares, esto se hizo con base en las proyecciones poblacionales que tiene el DANE. Tomamos, como les mencionamos, el déficit cuantitativo, ya que conceptualmente las unidades de vivienda que componen este déficit pues necesitan definitivamente que se repongan desde el mercado. Hicimos una estimación de la informalidad con esta variable que tenemos en varias encuestas del DANE, de la posesión sin título, obviamente restándole esos hogares que de pronto también hacían parte del déficit para no entrar en un problema de doble contabilidad, y también se hizo un ejercicio de estimar o tener un coeficiente que nos dijera cuáles son esas viviendas que por la edad que tienen o el momento en que se construyeron necesitan ser renovadas. Entonces, para los próximos 10 años, haciendo, digamos, una agregación de todos los componentes, este ejercicio nos da que la necesidad habitacional es de 6,4 millones de viviendas. Si lo desagregamos en una meta anual para esos próximos 10 años de manera uniforme, uno puede hacerlo aplicando diferentes componentes para esos años, pero para hacerlo más práctico, si lo desagregáramos de manera uniforme en ese periodo, pues tendríamos una meta a nivel nacional de ir corrigiendo anualmente 642.000 o ir agregando más bien 642.000 unidades. Obviamente el mayor reto está en la parte urbana, donde tendríamos 487.000, y en la parte rural 154.000, casi 155.000. Acá ustedes pueden encontrar los datos a nivel de cada componente según sea zona rural o sea zona urbana. Si lo vemos en participaciones, en la parte urbana definitivamente el componente demográfico, y creo que esta es una de las razones por las cuales nos hemos puesto a entender muy bien cuál es la dinámica que está ocurriendo allí, pues el 81% de esa necesidad habitacional no lo explica este componente en las grandes ciudades del país, mientras que en la parte rural, si bien
hay una participación importante, 54% que viene desde el componente demográfico. El déficit cuantitativo pues es bastante alto, es el 38% de la necesidad de estas áreas, y ahí pues hay que hacer acciones. Ya el gobierno ha avanzado de manera importante en sacar adelante algunos programas de vivienda rural y demás que ayuden a corregir ese componente de la necesidad habitacional. A nivel departamental, entonces, obviamente, y acá parece evidente, los departamentos más grandes, Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, hay más de 25.000 hogares en cada uno de esos departamentos que necesitan que se les solucione el problema de la vivienda. Pero si lo vemos como proporción al total de hogares, ahí tratando como de estandarizar un poco la variable, en el documento ustedes lo van a encontrar en relación a la oferta que tiene cada departamento. Acá empezamos en el mapa de la derecha a ver cómo se generan o hay un poco más de presión en departamentos como Sara, en departamentos como Magdalena, Córdoba, donde, les repito, como proporción de esos hogares, como proporción de los hogares, esa necesidad habitacional pues es mucho mayor. También se hizo el cálculo para las ciudades capitales, para las 23 ciudades capitales principales, y vemos, por ejemplo, cómo en Valledupar, en Montería, Bogotá, Medellín, ahí estamos hablando de más de 6.000 hogares que necesitan en cada una que se solucione ese problema, y como proporción en el mapa de la derecha, pues hay una mayor presión en departamentos como Santa Marta, Valledupar, incluso un poco al suroccidente Popayán, donde como total de los hogares que existen en estas ciudades, pues hay una mayor presión. Ya para finalizar, queríamos socializarles las propuestas o el plan de reactivación que se construyó para los próximos 2 años. Esto fue obviamente una actualización que se hizo en medio de la situación de emergencia económica y sanitaria por la que atraviesa el país, pero que ya veníamos construyendo desde hace bastantes años, y muchas están asociadas o responden de alguna manera a las actuaciones que se pueden tener en cada uno de los componentes que construimos o que definen ese gran concepto de necesidad habitacional. Hay 5 acciones transversales, ustedes las conocen y las mencionamos recurrentemente. Es necesario trabajar en la incorporación de suelo urbanizable. Es necesario también tener un modelo de gerencia de proyectos urbanísticos estratégicos que permitan gestionar todo ese suelo, que permitan gestionar el desarrollo de proyectos de vivienda en los territorios. Para eso también es muy importante los canales de acceso a crédito. Ya se ha avanzado algo con el leasing habitacional, con las garantías crediticias. Eso fue algo que se logró en medio de esta coyuntura, pero que por supuesto hay que mantener y seguir profundizando. Y más en términos locales, el tema de las oficinas de registro, esto tiene que funcionar de manera eficiente para que podamos ir corrigiendo todo este tema de necesidad habitacional, así como la simplificación de trámites, que todavía pues sigue siendo un reto bastante importante en nuestro país. Frente al tema de los componentes, para el déficit cuantitativo y para la informalidad, va a ser muy importante garantizar la suficiencia de subsidios. Este año tuvimos la muy buena noticia de los 100.000 cupos de Mi Casa Ya, pero necesitamos que esto sea mucho más fluido anualmente y que no tengamos como esos inconvenientes siempre a final de año para contar con la disponibilidad de estos recursos y demás. Y sobre todo creo que se justifica en el hecho de que esto pues nos ayuda a controlar estas dimensiones de la necesidad habitacional, como lo son la informalidad y el déficit cuantitativo. En cuanto al frente o a la dimensión de la dinámica demográfica, muy importante mantener el incentivo a la compra de vivienda en el segmento medio. Ahí pueden haber algunos casos donde se genera para inversión y demás. Eso también genera movilidad social, entonces es importante también mantenerlo tanto para la reactivación económica, que es su principal propósito, pero también para atender esa nueva formación de hogares que se genera.
Vivienda para exportar, ustedes ya deben conocer de esta propuesta, es algo que ha venido estructurándose, pero vamos a irles contando de qué se trata en nuestros próximos encuentros. Y también, bueno, la vivienda para renta, que es transversal a estas tres anteriores, ahí puede ser vivienda en renta social, que es algo que también se ha estudiado, pero también para este nuevo perfil de hogares y este nuevo crecimiento poblacional en el segmento de edades productivas que se está generando, va a ser también algo que nos va a ayudar a responder a esas condiciones de la demanda. Para el tema de renovación y rehabilitación urbana, ustedes ya lo han escuchado, también los gerentes han liderado mucho estos mensajes en las regionales, la inversión en infraestructura urbana y en equipamientos, y fortalecer la construcción de obras públicas de edificaciones institucionales son algunas de las acciones que nos van a ayudar a ir corrigiendo este tema en esta parte de renovación del parque inmobiliario. Eso es lo que teníamos para contarles de resumen. Acá en la presentación les queda el link donde van a poder consultar el documento. Detrás de todos los mapas están los datos y ahí pues hay un equipo grande en la presidencia que les puede ayudar con sus dudas, con sus inquietudes o con las sugerencias que tengan. Muchas gracias. ¿Ya puedo entrar yo, Karen? Listo, Carles. Sí, yo Vale. creo que ya puedes arrancar. Pensé que Edwin creo que se desconectó, pero entonces ya le doy la palabra a Carles Donat, que nos acompaña desde Barcelona. Él nos va a contar un poco cuál ha sido la experiencia con ese tema de necesidades habitacionales y un poco las acciones que se han tomado en la ciudad y en el área metropolitana. Entonces, Carles, muchísimas gracias y bienvenido. Buenos días en Colombia, buenas tardes aquí en Barcelona desde donde estoy yo. Antes que nada querría agradecer a Edwin y a Karen esta invitación a participar, no solo por la invitación a participar en sí mismo, sino por un tema en el cual compartimos intereses. Karen, que ha estado aquí un tiempo trabajando en Barcelona, compartimos discusiones y temas, y sabe que es un tema precisamente en el cual, bueno, pues desde donde yo estoy trabajando, que es el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona, y desde la Universidad Autónoma de Barcelona, hemos tratado de manera profusa y amplia. Por lo tanto, un doble agradecimiento por invitarme y por invitarme a hablar sobre estas cuestiones. Les voy a compartir una presentación que he preparado, que seguro que nos hará más amena el seguimiento. ¿Podéis confirmarme que se ve una presentación? No, creo que no. Sí, Carles, se ve, pero es mejor que la pongas pantalla completa. Vale, empezamos. Para que se vea más grande. Vale. Así, ¿verdad? Perfecto. Sí, ahí se ve perfecto. Muy bien. Bueno, voy a enchufar el cronómetro. Sí, corrígeme, tengo como 40 minutos aproximadamente. Sí, 45 minutos, 50 minutos. No te preocupes, te vamos avisando. Vale, muy bien. Pues miren, la ponencia que voy a tratar yo lleva por título Dinámica y tendencias recientes en las necesidades habitacionales del área metropolitana de Barcelona. Hemos dividido la presentación en 4 grandes puntos. En primer lugar,
dedicaré unos minutos breves a presentar el área de estudio, porque es relevante conocer territorialmente el área metropolitana de Barcelona y su entorno, lo que sería la región metropolitana, que es un territorio más amplio, para entrar en contexto sobre el que les voy a explicar. En segundo lugar, también muy brevemente, pero creo que es oportuno, también a raíz de lo que he ido viendo en la presentación que nos hacía Karen, establecer un poco un marco conceptual de las necesidades habitacionales para saber de qué estamos hablando, en concreto de lo que yo hablaré y de lo que no hablaré. En tercer lugar, dedicaré la parte más amplia, creo yo, de la presentación a analizar, a estudiar, a presentarles las principales dinámicas por lo que respecta a la creación de nuevos hogares en el área metropolitana de Barcelona. Luego, en cuarto lugar, entraré un poco en la línea de lo que nos explicaba Karen hace un momento, ¿no? En contrastar, digamos, o cómo es la manera de contrastar si esas necesidades habitacionales, esas necesidades de la población, tienen su sustento desde el punto de vista de la oferta de vivienda y si no lo tienen, pues cuáles son los instrumentos para que lo tengan, ¿no? Y finalmente dedicaré un último apartado a las conclusiones. Si les parece, empiezo con la presentación del área de estudio. ¿Me oyen bien? Perfecto, Carles, te escuchas perfecto. Vale. Iré recurrentemente haciendo esto por si acaso. La presentación del área de estudio. Miren, aquí tienen, yo les voy a presentar, vamos a estudiar principalmente lo que es el área metropolitana de Barcelona, que es este mapa que tienen aquí a la derecha en un tono gris. El área metropolitana de Barcelona tiene 640 kilómetros cuadrados y 3,3 millones de habitantes, para un total de 36 municipios. Como pueden ver, en el centro se encuentra el municipio de Barcelona, que tiene unos 100 kilómetros cuadrados y 1,6 millones de habitantes. Y el resto de los 35 municipios los tenemos a su alrededor. Bien, este ámbito territorial es un ámbito territorial que además coincide con una institución, un ente público, una administración local, ¿no? Que es el área metropolitana de Barcelona precisamente, que se constituyó en el año 2010, ¿no? Por lo tanto, el ámbito territorial supramunicipal metropolitano coincide a su vez con un nivel administrativo. ¿De acuerdo? Aquí en el mapa de la izquierda, bueno, lo tienen un poco situado, sería Cataluña, de la izquierda arriba tienen Cataluña. Esta mancha más roja que se ve es la región metropolitana, que es el ámbito metropolitano más amplio que hay, más grande. Y aquí tenemos el área metropolitana, disculpen, que es lo que estaba hablándoles, y dentro de ella la ciudad de Barcelona. ¿Sí? ¿Por qué les pongo este mapa más grande de la región metropolitana? Pues es el que les quiero comentar aquí porque es relevante a la hora de entender, es relevante en primer lugar porque las dinámicas residenciales, tanto por lo que respecta a la satisfacción de las necesidades, pero también al funcionamiento del mercado residencial, no se puede entender solo considerando lo que sería el área metropolitana estricta, ¿no? Estos 36 municipios que yo les presentaba hace un momento, y que se corresponden con esta unidad administrativa, ¿no? Sino que nos tenemos que ir más allá y alcanzar lo que llamamos región metropolitana, que cogería todo este ámbito más amplio, que ya son 3.200 kilómetros cuadrados y 5,5 millones de habitantes, ¿sí? Además, la región metropolitana de Barcelona tiene una particularidad respecto a muchas de las regiones metropolitanas, digamos, de los países europeos, pero también a nivel mundial, y es que en este segundo cinturón, podríamos llamar, se encuentran lo que se conocen como ciudades de antigua industrialización. Son estas ciudades que tienen aquí marcadas Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Vilafranca del Penedès y Vilafranca de Vilanova y la Geltrú, que se caracterizan precisamente por tener este pasado industrial, un pasado que se remonta, digamos, al siglo XIX y que ha dejado en estas ciudades unos tejidos socioresidenciales complejos, además de unos sistemas urbanos y residenciales, por lo tanto, que se estructuran alrededor de estas ciudades, ¿no? Por lo tanto, tenemos una región metropolitana que en ella se puede entender
como un sistema residencial complejo y cohesionado, pero en el cual al mismo tiempo hay como subsistemas residenciales, como subsistemas urbanos, que son estos que giran alrededor, primero, del área metropolitana que les he presentado inicialmente y después de estas ciudades de antigua industrialización que les acabo de explicar. Bien. Hecho esta presentación del área de estudio, voy a pasar ahora en segundo lugar a tratar las cuestiones relativas al marco conceptual de las necesidades habitacionales, también muy brevemente. Cuando hablamos de necesidades habitacionales, podemos distinguir tres grandes grupos, o se pueden simplificar en tres grandes grupos. En primer lugar, aquellas que harían referencia a toda la cuestión de la exclusión residencial, que si no me equivoco, ahora no recuerdo cómo Karen lo ponía en su exposición, pero que las contabilizaban, si no me recuerdo, como déficit habitacional, ¿no? Recuerdo. Sí. Que serían las situaciones de exclusión residencial, que son muy diversas, ahora en todo caso entraremos con detalle. En segundo lugar, la creación de nuevos hogares, en las cuales también se refería Karen en su presentación. Y finalmente, otra cuestión de necesidades habitacionales que serían las de mejora de vivienda, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de mejora de vivienda? Bueno, la población, a medida que mejora sus condiciones económicas, o de su unidad familiar, pues quiere mejorar la vivienda. Esa mejora de vivienda se puede trasladar hacia una reforma de la vivienda donde vive o a un cambio de vivienda, es decir, desplazarse a otra vivienda más grande generalmente, mejor, o a lo mejor pasar de un régimen de tenencia en alquiler a la compra o incluso desplazarse en el territorio, ¿no? Esto a su vez, como bien saben, genera aquello que se conoce como cadena de vacantes, en el sentido que la vivienda que deja este hogar es adquirida o es ocupada por otro hogar, ¿no? Y esta cadena de vacantes puede tener diferentes eslabones, como bien seguramente ustedes conocen, como buenos conocedores del sector inmobiliario. Bien, siguiendo un poco con estas clasificaciones de estos tres grupos de exclusión de necesidades habitacionales, podemos diferenciar a su vez entre necesidades de ausencia y necesidades de aspiración, ¿no? Estas necesidades de ausencia serían estas situaciones de exclusión residencial y esta creación de nuevos hogares, y en cambio las necesidades de aspiración son estas necesidades basadas más en la mejora de vivienda, ¿verdad? Pues bien, las necesidades de exclusión, yo me voy a centrar, lo que haré de ahora en adelante, son en la creación de nuevos hogares. Lo que voy a explicar a partir de ahora son las dinámicas de creación de nuevos hogares, por lo tanto, la cuantificación de las necesidades de vivienda desde un punto de vista más agregado, ¿sí? Pero no por eso es importante hacer mención un poco a los otros aspectos. Ya hemos hablado brevemente de lo que es la cuestión de las mejoras de vivienda, pero también es importante, creo yo, hacer un apunte sobre las situaciones de exclusión residencial. En primer lugar, les querría explicar que, como ustedes conocerán, o si no conocerán, les explico yo un poco, las situaciones más relacionadas con déficits habitacionales en el área metropolitana de Barcelona y en la sociedad española en general se fueron solucionando de manera progresiva, principalmente desde los años 80, en la medida en que recuperamos las instituciones democráticas, y tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas, como en muy buena medida los ayuntamientos democráticos, fueron invirtiendo en revertir los déficits habitacionales y también de espacio público y de equipamientos que se habían acumulado de un periodo anterior, ¿no? Esto dio lugar a que las situaciones de exclusión residencial, si bien continúan existiendo, desde un punto de vista cuantitativo se han ido reduciendo durante estas décadas, ¿no? Con lo cual, digamos, prácticamente a mediados de los 80, finales de los 80, el problema del déficit de la vivienda lo estaba bastante superado en la sociedad metropolitana, ¿no? Aún tenemos aquella imagen mítica que, para los que conocéis un poco Barcelona, ¿no? del alcalde Pascual Maragall derribando las últimas barracas que quedaban en el Turó de la Rovira
¿no? que venían del periodo anterior. No es que no se hayan construido con posibilidad de algunas, ¿no? o queden algunas, pero esta imagen icónica nos viene, ¿no? a ver, ¿no? o a especificar cómo este problema quedó un poco atrás, por lo menos de una manera masiva, ¿sí? El problema de la exclusión residencial se ha ido transformando hacia otras modalidades, ¿no? La población sin techo, la población que no tiene techo y va cubriendo estas necesidades de falta de techo mediante alojamientos temporales, pero que alojamientos temporales con pocos espacios privativos o ninguno, que no podemos considerar en ningún caso un hogar, ¿no? y una vivienda adecuada. Pero también tenemos situaciones de inseguridad, ¿no? Inseguridad jurídica, ¿no? en la vivienda por diferentes motivos, ¿no? Pero inseguridad también relacional, ¿no? por motivos, por ejemplo, de violencia machista, ¿no? Son situaciones que se tienen que prever como dotaciones de vivienda para las mujeres que pueden estar en esa situación y por lo tanto se tiene que incorporar al servicio vivienda que se ofrece desde el estado del bienestar. Y después situaciones de infravivienda y sobreocupación. Por lo tanto, el paquete de exclusión residencial tendría diferentes acepciones, sin techo, sin hogar, situaciones de inseguridad y después situaciones de infravivienda y sobreocupación. Yo, como os decía, no voy a entrar en todos estos temas en la explicación que les voy a dar a continuación, pero creo que es importante enmarcarlo en este marco conceptual que seguro que nos ayuda a entendernos a la hora de comparar estudios internacionales como lo que estamos haciendo un poco aquí. Como les decía, yo voy a centrarme a partir de ahora en explicar las dinámicas de creación de nuevos hogares en el área metropolitana, en primer lugar, y después ver cómo se da cobertura a estas necesidades de vivienda. Pasemos en primer lugar a esta dinámica de creación de hogares en el área metropolitana. Bien, los principales factores condicionantes en la creación de hogares son tres, ¿no? Las entradas o la demanda o las necesidades de emancipación de los hogares jóvenes, por una parte, los saldos migratorios y, en tercer lugar, los cambios en las formas de convivencia. ¿Sí? Estos tres factores condicionantes de la creación de hogares son lo que voy a entrar a analizar ahora a continuación, en concreto para el caso del área metropolitana, de la cual aquí les he puesto una fotografía aérea en la cual pueden ver aquí el puerto de Barcelona. Si ven esta gran línea que se despliega, esto es, quien lo conozca, Barcelona es la Gran Vía. Aquí tienen esta trama del ensanche de Cerdá, si pueden verlo, si se diferencia un poco esta cuadrícula ortogonal homogénea. Aquí la ciudad, el barrio histórico, los diferentes barrios de la ciudad de Barcelona, y esto sería tanto aquí al sur, que aquí lo ven en la parte más de abajo de la diapositiva, como al norte, sería lo que es el continuo urbano. El continuo urbano de la ciudad de Barcelona, y extendiéndolo un poco más sería el área metropolitana de la que yo les hablaba, estos 630 kilómetros cuadrados aproximadamente. Y más allá, que aquí ya no se ve en esta fotografía, tendríamos una región metropolitana más extensa. Aquí sí que podemos vislumbrar ahí al fondo la ciudad de Mataró, que es aquella de la que yo les hablaba anteriormente, pero se encontraría más alejada y en esta fotografía. Bueno, como les decía, hay tres grandes factores que inciden en la creación de hogares. Yo les voy a explicar cómo han evolucionado estos factores en el área metropolitana. El primero de ellos, las entradas por emancipación. ¿Cuál sería el titular de aquí, ¿no? Pues bueno, nosotros en los últimos 25 o 30 años hemos pasado de una situación de boom de emancipación por la entrada a las edades de emancipación de la generación que le llamamos del baby boom. Es la generación que nació aproximadamente entre los años 60 y mediados de los 70 y que llegó a la edad de emancipación al asomarse en la década de los años 90 y en adelante, y que precisamente coincidió con lo que fue, si recuerdan ustedes, o si no les explico yo,
el boom inmobiliario que se produjo en la región metropolitana de Barcelona y en España en general entre el año 97 y 2006. Una buena parte del cual fue motivado, digamos, por el crecimiento de la demanda que venía de este crecimiento demográfico de emancipación. Pues bien, nosotros hemos pasado de este baby boom, que son las generaciones más numerosas de jóvenes en edades de jóvenes que entran en edades de emancipación, a un baby bust, ¿no? A una decadencia, a un descenso brutal de estas generaciones, ¿no? Aquí lo tienen ejemplificado en esta figura, ¿no? Si ustedes se fijan en esta línea roja, que es la población que tenía de 15 a 24 años en el año 96, pueden ver que era una generación que tenía más de 200.000 efectivos en el área metropolitana, ¿sí? Esta generación es la de baby boom, que es la que fue entrando a demandar vivienda en los años posteriores, ¿sí? En cambio, si se fijan, en el año 2006 o en el año 2016, que son estas barras de color gris o de color blanco, el número de efectivos que se encontraba en estas generaciones a las puertas de demandar vivienda fue mucho menor, ¿no? Descendió de manera muy notable, para situarse alrededor de los 150.000 efectivos, ¿no? Por lo tanto, por lo que respecta a las dinámicas de creación de hogares y en concreto por lo que respecta a las dinámicas de emancipación, hemos pasado de una fuerte demanda, de unas fuertes necesidades, a una moderación de estas necesidades. Primer punto. El segundo punto que condiciona, o el segundo factor que condiciona las dinámicas de creación de hogares son los saldos migratorios internacionales, ¿no? Y en este caso el principal factor no es tanto la evolución no es tanto la natalidad y la evolución de la estructura por edades, que es lo que les mostraba cuando estudiamos la emancipación, sino la influencia de los ciclos económicos y el mercado de trabajo. Y bien, aquí en esta figura les he representado los componentes del crecimiento demográfico para el área metropolitana de Barcelona entre los años 98 y 2018, ¿sí? Las barras en gris nos indican el crecimiento total de población, ¿sí? Pueden observar un crecimiento de población muy elevado en el periodo 98-2008, ¿sí? En cambio, una ralentización, incluso un descenso durante el periodo que llega hasta el año 2015 y una vuelta a la recuperación del crecimiento de la población desde el 2015 hasta el 2018 sin llegar a los niveles que se habían dado en este periodo anterior. ¿Cuáles son las dinámicas que explican este crecimiento demográfico en el área metropolitana? Pues bien, para hacer esto hemos descompuesto los diferentes componentes del crecimiento demográfico. En primer lugar, permítanme hacerles notar que esta línea que estoy repasando ahora, que es del crecimiento natural, se encuentra durante todo el periodo muy próxima a cero. ¿Qué quiere decir? Que en el contexto del área metropolitana, el crecimiento natural, es decir, los nacimientos menos las migraciones, no son un factor explicativo del crecimiento demográfico, porque tienden a ser bastante neutrales. Por lo tanto, tenemos que buscar el crecimiento de la población en otros factores. ¿Qué factores? Lo que nos queda, el saldo migratorio. El saldo migratorio, a su vez, se puede descomponer en tres grandes tipos, ¿no? Los saldos por migraciones internacionales y los saldos interiores, interiores dentro de España. Interiores dentro de España, que tenemos esta línea que les repaso aquí, que son saldos por migraciones metropolitanas, que son precisamente las que se producen en la región metropolitana que les he enseñado anteriormente, ¿no? Aquí tenemos el saldo que hay entre el área metropolitana y el resto de la metrópolis, lo que sea la región metropolitana. Como pueden ver, el saldo es negativo en la mayoría de los casos y se aprecia una cierta recuperación y vuelve a ser negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más población que se mueve desde el área metropolitana hasta el resto de la región metropolitana que no la que entra, ¿no? Se pierde población. Desde el punto de vista metropolitano, por lo tanto, desde el punto de vista de las dinámicas de población en el interno de la región metropolitana, estamos en una tendencia a la desconcentración de población, ¿sí? Por lo que respecta a las dinámicas de migraciones en relación con el resto del Estado, con el resto de España, también vemos que son
dinámicas, saldos negativos. Son saldos negativos. Los saldos positivos, entonces, ¿de dónde vienen? Si estamos diciendo que el crecimiento natural es muy próximo a cero y que los crecimientos por migraciones metropolitanas y con el resto de España son negativas, ¿de dónde viene el crecimiento de la población? Pues principalmente, como pueden deducir y como ya se ve en esta figura, de los crecimientos por migraciones internacionales, que es esta línea en este verde más claro que resigue en buena parte este crecimiento de la población. Y además estos saldos migratorios coinciden con los ciclos económicos, ¿no? Cuando tenemos un ciclo de crecimiento económico como es este que se produjo entre finales de los 90 hasta el año 2006-2007, tenemos una reducción de las tasas de paro y una demanda de mano de obra. Por lo tanto, una llegada de población principalmente del extranjero. Cuando tenemos una regresión económica, una situación de crisis económica, sucede lo contrario, una contracción de la economía, unos PIBs negativos, un incremento del paro y, por lo tanto, un descenso ya no de la población que viene, sino incluso de población que se va, bien sea de vuelta a sus países o bien de población originaria española que se va a otros países a trabajar, ¿no? Cuando vuelve a venir otro ciclo económico positivo, con crecimientos positivos del PIB, como es este que se produce a partir del año 2014-2015, vemos que se recuperan de nuevo las migraciones internacionales por los motivos que ya hemos apuntado. Hay que decir que, a diferencia del ciclo económico expansivo y tan largo que se produjo desde finales de los 90 hasta el 2006, en este ciclo económico que habíamos tenido, porque ahora entramos con la dinámica COVID, hasta el año 2018, las migraciones internacionales tenían como protagonistas principalmente población de los países de la OCDE, mientras que en el periodo anterior eran principalmente población de países no OCDE. En definitiva, el segundo gran factor explicativo de la dinámica de creación de hogares son las migraciones internacionales ligadas a los ciclos económicos. ¿Cuál es el tercer factor explicativo de la formación de los hogares? Los cambios en las formas de convivencia. Y esto es, desde nuestro punto de vista, un elemento que debemos de tener muy en consideración, porque actualmente es el principal factor condicionante de la creación de hogares. Vamos a ver cuáles son las dinámicas que se han producido durante las últimas décadas en el área metropolitana. Porque los cambios en las formas de convivencia han sido de tal magnitud que incluso algunos autores se han atrevido a llamarlo segunda transición demográfica, ¿no? Una segunda transición demográfica que ha tenido mucha incidencia en las edades jóvenes adultas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las principales características de esta segunda transición demográfica? En primer lugar, un retraso en la edad de matrimonio o de la formación de hogar en la pareja. Ya veremos después esto cómo tiene traslación en concreto a las tipologías de hogar, Pero en primer lugar, como les decía, un retraso en la edad de matrimonio o en la formación de hogar en pareja. ¿Qué lleva esto asociado? Un descenso en la fecundidad. ¿Por qué? En primer lugar, porque por el coste de tener hijos y la dificultad o las contracciones en los sustentos y en las ayudas a las familias para tener hijos. Esto por una parte. Pero en segundo lugar, como los matrimonios y la formación de los hogares en pareja se retrasan, la edad fértil se retrasa también, las mujeres llegan a la edad en que pierden la fertilidad antes y, por lo tanto, tienen menos hijos. En cuarto lugar, el aumento de la cohabitación, ¿no? De hogares en los cuales no hay núcleos familiares, ¿sí? Esto es un fenómeno que ha ido en crecimiento en ciudades como Barcelona, en la cual hay muchos trabajadores internacionales y en temporales, muchas veces, de un año, de medio año, o incluso como fases intermedias antes de estabilizar un hogar familiar, ¿no?
Y finalmente, otra cuarta dinámica que son el aumento de las separaciones y de los divorcios, que acaba partiendo hogares desde el punto de vista de la demanda de la creación de hogares, de un hogar hacia dos. Junto con los cambios en las formas de convivencia relacionados o que tienen más incidencia en los hogares jóvenes o en las edades medias, también tenemos cambios demográficos de gran incidencia en las edades avanzadas, ¿no? Principalmente debido al aumento de la esperanza de vida, que en España actualmente se sitúa alrededor de los 79 años. Estos cambios en el aumento de la esperanza de vida han llevado aparejados, lógicamente, un envejecimiento de la población. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la autonomía, desde el punto de vista de la vivienda, este envejecimiento de la población no ha ido acompañado de una mayor mortalidad, sino que, ha ido acompañado de una mayor autonomía residencial, en el sentido que el envejecimiento se ha acompañado de una mayor salud en las etapas avanzadas de la vida y, por lo tanto, en una mayor capacidad de continuar viviendo en la casa donde se vivía. Es decir, sí que ha habido un aumento de los servicios dotacionales relacionados con las residencias principalmente y otras modalidades, pero la autonomía residencial en la casa, con el soporte de los sistemas asistenciales en casa, ha permitido que esta autonomía residencial continúe siendo presente y haya crecido. Aquí tienen unos datos que me parece que son muy interesantes de contrastar con estos que nos enseñaba hace un momento Karen. Fíjense que la población de 65 años y más en la ciudad de Barcelona, aquí nos vamos a centrar en la ciudad de Barcelona y luego veremos los otros ámbitos. En la ciudad de Barcelona, en el año 2018 era el 21%. Si no recuerdo mal, Karen nos hablaba que en Colombia era del 10%, ¿no? Y la previsión es que en el año 2038, que son las proyecciones que les enseñaré yo ahora a continuación, esta población de 65 años y más llega al 25%, es decir, una cuarta parte de la población, ¿no? Si nos vamos al resto de los territorios metropolitanos, que es lo que ustedes tienen aquí en las otras barras, fíjense que en el resto del área metropolitana, que la población no está envejecida, en el año 2038 las proyecciones nos indican que tendrán un porcentaje de envejecimiento prácticamente igual que el de la ciudad de Barcelona. Y lo mismo nos sucederá con el resto del ámbito metropolitano, es decir, esta segunda corona metropolitana de las que les hablaba antes, donde se sitúan las ciudades de antigua industrialización industrial, ¿no? En conjunto, para el total del ámbito metropolitano, estaríamos pasando de un 18% de la población con 65 años y más a un 25% de la población, este 4% de la población. Esto, como pueden deducir, tiene consecuencias muy relevantes por lo que respecta en primer lugar, a las necesidades de esta población y, en segundo lugar, al emplazamiento y a la forma en que se satisfacen. Como les decía, estos cambios en las formas de convivencia que hemos visto al analizar los cambios relacionados con la segunda transición demográfica y analizar los cambios relacionados con el envejecimiento, tienen su traslación hacia unos cambios en las tipologías de hogares, que es esto que les enseño aquí. Fíjense, aquí tenemos los tipos de hogares en el área metropolitana de Barcelona entre los años 91 y 2011. Teníamos informaciones parciales, pero de momento no hemos puesto otros datos porque estamos a la espera del censo del 2021. Por lo tanto, los datos están un poco desfasados temporalmente. Pero bueno, obviando este problema, aquí lo que vemos es la evolución. Lo que tenemos es el crecimiento de hogares en estas tipologías. No es el tipo de hogares, como dice el título, no está bien, sino es el crecimiento de hogares que ha habido en cada una de estas tipologías. No, disculpen, lo dice bien el título, que lo he cambiado a última hora esta mañana la diapositiva. El título es correcto, son el tipo de hogares. ¿Qué vemos aquí? Lo primero de todo, ¿qué vemos? Lógicamente, los hogares predominantes son los de pareja con hijos. En segundo lugar, los de pareja con hijos. Por lo tanto, la mayor parte de los hogares son de pareja con y sin hijos.
Y en segundo lugar tenemos los hogares unipersonales y los hogares monoparentales, ¿verdad? Y finalmente tenemos los hogares sin núcleo y los hogares múltiples. Hogares sin núcleo son aquellos en los que hay unidades cohabitacionales pero sin relaciones de parentesco, y en cambio los hogares múltiples son los que hay diferentes núcleos familiares conviviendo, por ejemplo, diferentes generaciones dentro de una misma vivienda. ¿Qué es lo que vemos? Pues bien, a destacar el descenso de los hogares de pareja con hijos, por aquellas dinámicas que veíamos de retraso en la formación de este tipo de hogares, y dos, de retraso del número de hijos que se tiene, ¿no? Que hay un aumento de los hogares con pareja con hijos, perdón, sin hijos, ¿sí? Pero cabe destacar, o hay que destacar, el gran incremento, fíjense ustedes, en el aumento de hogares unipersonales. El gran aumento en los hogares unipersonales. Este aumento se debe en parte a nuevos estilos de vida entre la población joven, ¿sí? En la llegada de población a trabajar principalmente a la ciudad de Barcelona, a empresas internacionales que, bueno, temporalmente viven en hogares unipersonales, si es un periodo de vida relativamente corto, ¿vale? Pero principalmente este crecimiento de los hogares personales no se debe a esto que les estaba explicando, sino sobre todo al envejecimiento, Es decir, el aumento en hogares unipersonales se debe a que, aunque estamos aumentando la esperanza de vida, la población en edades avanzadas va muriendo, ¿sí? Muere una persona de la pareja y queda la otra. Y como la esperanza de vida es más larga, vive durante más tiempo sola en ese hogar, en esa casa, en esa vivienda, ¿no? Y esto es el principal factor explicativo de este crecimiento más que doblado de los hogares unipersonales, ¿no? Y en tercer lugar, tenemos este crecimiento importante también, de los hogares monoparentales, relacionado principalmente con todos los procesos de separación y divorcio que les apuntaba, ¿no? En definitiva, la tercera dinámica en la creación de los hogares, junto con los procesos de emancipación que veíamos en primer lugar, junto con las migraciones internacionales que veíamos en segundo lugar, junto con los cambios, es este tercero, que son los cambios en las formas de convivencia. ¿Qué implicación tiene esto desde el punto de vista de la cobertura de las necesidades? Pues bien, como resultado de estos cambios en las formas de convivencia y en las tipologías de los hogares, se ha producido un descenso del tamaño medio del hogar, que es lo que tienen aquí. Fíjense, el número de personas medias que viven en los hogares, estamos hablando de medias siempre, ha pasado de 3,1 personas en el año 1991 a 2,5 en el año 2011. Es un descenso muy, muy notable. Es un descenso muy notable. Y además, si seguimos las tendencias que estamos viendo, que ahora aquí no les he avanzado, pero que tenemos también de otros países, quizá aún estaríamos a un continuo descenso del tamaño medio. ¿Qué quiere decir esto? Que para una misma población o para una población constante se necesitan más viviendas. Es decir, para un contexto de población estacionaria se necesitan más viviendas, y para un contexto de crecimiento de la población se necesitan aún más, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces relacionamos crecimiento de la población con necesidades de vivienda, ¿no? Y con esta figura podemos ver que esto no es así, En una población estable, las necesidades de vivienda pueden continuar creciendo de una manera muy notable, como ha sido precisamente el caso del área metropolitana. Por lo tanto, estos son los tres pilares, los tres principales factores de creación de hogares: emancipación, migraciones internacionales y cambios en las formas de convivencia. Visto esto, yo quería pasar en el cuarto punto, a tratar lo que hemos llamado la cobertura de las necesidades de vivienda en el área metropolitana. Es decir, cómo estas dinámicas que hemos visto hasta ahora lo hemos trasladado a unas proyecciones de hogares, ¿no?, de cara a los próximos 20 años, y cómo estas proyecciones de hogares lo hemos contrastado con las capacidades
de vivienda o de los potenciales de vivienda que tenemos en la actualidad en el área metropolitana. Y cómo de este ejercicio cómo estamos realizando este ejercicio y cuáles son las implicaciones que se derivan desde el punto de vista del planeamiento y de los diferentes instrumentos que intervienen. Veamos en primer lugar cómo hemos construido las proyecciones de hogares. No voy a entrar con muchos detalles, pero sí algunos aspectos, ¿no? Como ustedes bien saben, o la metodología que hemos utilizado nosotros, que es la más común, es pasar de unas proyecciones de población a unas proyecciones de hogares, ¿no? Primero se tiene unas proyecciones de población, después se estima las tasas de principalidad por grupos de edad, es decir, las personas principales que hay en cada grupo de edad, y esto se traslada a la población por grupos de edad. Y tenemos el número de hogares, ¿no? Y esto se proyecta, ¿no? Se van haciendo proyecciones. Para hacer eso, como pueden ustedes deducir, se necesita en primer lugar una proyección de hogares, perdón, de población. Para hacer esta proyección de población influyen sobre todo la natalidad y la mortalidad, lógicamente, la evolución de la estructura por edades, porque define estos grupos de población que les estaba indicando, y las migraciones internacionales. Y las migraciones internacionales. La natalidad y la mortalidad son los elementos más fáciles de proyectar, ¿no? Porque son relativamente estables en nuestro contexto, por lo menos, ¿no? La natalidad y la mortalidad se pueden proyectar a 20 años con un margen de error relativamente escaso, incluso en el contexto de COVID en el que estamos ahora, incluso en el contexto de COVID como el que estamos ahora. Lógicamente, una situación tan excepcional como la actual supone un trasbalse a las proyecciones a corto plazo, pero a largo plazo, a 20 años, la afectación es muy escasa. En segundo lugar, por lo que respecta a la facilidad o a la dificultad de proyectar, las migraciones internacionales, claro, esto, ¿cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos proyectar? Pues se proyecta proyectando escenarios de PIB, ¿no? Se mira la evolución del PIB a largo plazo en la economía española y en la economía catalana y en diferentes países de la OCDE durante los últimos 50 años y se llega, digamos, a la conclusión de que en término medio la evolución del PIB ha sido de un 2,5%. Y a partir de aquí, a largo plazo, más allá de los ciclos económicos, sino a largo plazo, hay una evolución media del 2,5% y esto se aplica sobre la estructura por edades que tenemos y sobre la entrada de población al mercado laboral, y de ahí salen unos déficits, unos superávits de población en edad laboral y por lo tanto se imputan migraciones o emigraciones internacionales, ¿verdad? Esta es la forma en que se construye o se introduce el factor migración en el modelo de proyección de población. Y finalmente, los cambios en las formas de convivencia, que es esto que estábamos viendo también hace un momento. Aquí se plantean diferentes escenarios. En primer lugar, un escenario tendencial, que sería un escenario que seguiría la tendencia que estábamos viendo hace un momento, es decir, a disminuir las formas, a disminuir el tamaño medio del hogar, ¿sí? Que en este caso era un escenario tendencial, pero en nuestro caso era un escenario tendencial, pero corregido con algunas dinámicas y por lo tanto era un escenario tendencial muy moderado, donde el descenso no era muy elevado. Y luego hemos establecido un escenario de cambios en las formas de convivencia donde el número de personas por hogar disminuía un poco más, ¿no? Bien, todo esto lo tenemos representado en esta figura. Si pueden ver que hay diferentes escenarios, que ahora les explicaré, pero las diferencias entre las barras es que el azul toma en consideración este escenario de hogares, este escenario de personas principales en los hogares tendenciales, y en cambio el escenario naranja
toma como referencia este escenario de personas principales en los hogares altas. Bueno, miremos el ejercicio que hemos hecho. En primer lugar, el escenario 1. Esto es escenario 2042. Escenario 1. Nosotros aquí vamos a proyectar solo las necesidades de la creación de hogares, sin ningún tipo de restricción por lo que respectaría a las viviendas que se pueden hacer, ¿no? Imaginamos que vamos a poder construir en el área metropolitana, en estos 600 kilómetros cuadrados de los que les hablaba inicialmente, en este territorio donde viven 3,2 millones de personas, vamos a ser capaces, no vamos a tener restricciones de oferta, por lo tanto podemos llegar a crecer en 250.000 hogares en este periodo de 25 años aproximadamente, en un escenario, o en 300.000 hogares en otro escenario, ¿verdad? Este es un primer escenario. El segundo es un escenario instrumental. Es un escenario instrumental, pero que es muy ilustrativo, porque imagínense, es el escenario sin migraciones. Imagínense que no hubiese migraciones en el área metropolitana. Pues fíjense el descenso, cómo sería de reducido, ¿no? Lógicamente es un escenario instrumental, no es real, porque en el momento en que hay crecimiento económico, se necesita mano de obra, y como la población va muriendo, pues necesitamos que vaya entrando no solo efectivos por los que han nacido, sino los que tienen que llegar de otros sitios, ¿sí? Ahora bien, estos dos escenarios, el 1 y el 2, nosotros nos encontramos con un territorio que tiene unas limitaciones, que es un territorio muy colmatado. No sé si lo han visto, lo han podido apreciar en esta fotografía aérea que les enseñaba anteriormente, y está colmatado urbanísticamente y presenta dificultades de nuevos crecimientos, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos limitaciones en el potencial de nueva vivienda, ¿no? Es decir, este escenario que se plantea aquí sin restricciones de oferta no es factible. Hay una restricción de oferta, no hay más suelo urbanizable, no podemos urbanizar más, ¿no? Porque tenemos que garantizar también una calidad ambiental del territorio, ¿verdad? Hay espacios reservados a espacios no urbanizables, espacios naturales, corredores verdes, espacios dotacionales, jardines, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hicimos un escenario con migraciones bajas, y aún así, con un escenario con migraciones bajas, no nos daba a llegar al potencial de vivienda, que se sitúa alrededor de 120.000 viviendas, que se situaría más bien en este cuarto escenario, que es el que hemos llamado de vivienda potencial, ¿no? Por lo tanto, ¿qué vemos? Que estos escenarios de demanda potencial de proyecciones de hogares chocan con una realidad territorial, que es la del territorio existente, que está muy colmatado. ¿Cómo se puede afrontar esta problemática? Y es un poco lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? ¿Cómo se puede afrontar esta problemática en territorios colmatados? Bueno, hay tres posibilidades, ¿no? Principalmente creemos que hay tres maneras de solventar estos dilemas, ¿no? En primer lugar, incrementando la vivienda en emplazamientos estratégicos, es decir, dentro de este territorio, aprovechar los emplazamientos donde haya suelo urbanizable y construir o edificar promociones que nos den cabida a estas necesidades, que sean estas 100.000 viviendas potenciales que yo les he hablado, las podríamos alargar hasta las 120.000. Evidentemente, estas viviendas tenían que estar en espacios bien dotados, bien comunicados y con mixtura social, que haríamos un error si nos centráramos solo en unos perfiles socioeconómicos o sociodemográficos, y sin que todo esto vaya en detrimento de los suelos no urbanizables, porque queremos un territorio con también espacios ambientales de calidad, ¿sí? Una segunda solución, por lo tanto, esta sería una primera solución. Una segunda solución sería aumentando las densidades permitidas, es decir, como nosotros estamos viendo que la población por hogar o por vivienda cada vez es más reducida, quiere decir que los estándares urbanísticos que nosotros habíamos construido hace 25 años, hace 40 años prácticamente, estándares urbanísticos que nos dan los metros cuadrados de espacio verde
los equipamientos, los servicios que tenemos que tener en función de las viviendas que se construyen, como eso lo habíamos construido en función de las viviendas y no de la población que vivía en las viviendas, ahora nos damos cuenta que en esas viviendas viven menos habitantes, ¿no? Y que por lo tanto podríamos aumentar algunas densidades. Esto se tendría que hacer, atención, sin perjudicar la calidad de vida ni los estándares urbanísticos mínimos, y sobre todo atendiendo a las diversidades territoriales. ¿Por qué? Porque hay territorios en los cuales estos estándares urbanísticos aún se tiene que llegar a estos estándares urbanísticos porque en su momento de desarrollo no se respetaron y por lo tanto ahora en un espacio consolidado son muy difíciles de establecer a nivel de dotaciones y servicios, pero en cambio en los territorios sí que se podría establecer esta estrategia de densificación, ¿no? Por lo tanto, atención, es una estrategia, pero atención a las particularidades territoriales y sobre todo atención a no perjudicar la calidad de vida. Y un tercer escenario que es muy importante tener en cuenta es tomar como territorio de referencia de la planificación un territorio más amplio. Y aquí les he reproducido no el territorio del área metropolitana de Barcelona, es decir, no este territorio de este territorio de 600 kilómetros cuadrados más pequeño, sino este territorio de 3.200 kilómetros cuadrados, en el cual precisamente tenemos unas ciudades de antigua industrialización que nos permiten articular muy bien a nivel de antigua industrialización, perdón, que nos permiten articular muy bien a nivel de servicios y de dotaciones y de cohesión posibles crecimientos en el futuro, ¿no? Karen, estoy acabando, me quedan 5 minutos. ¿Vamos bien de tiempo? Sí, Carles, vamos bien. Sí, 5 o 10 minutos, podemos ir cerrando si te parece. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son entonces, desde nuestro punto de vista, qué implica, digamos, dar este salto de escala a la hora de planificar la cobertura de las necesidades de vivienda? Bueno, pues implica trabajar con diferentes instrumentos también de planeamiento, tanto territorial como sectorial, específicos de la vivienda. Aquí les voy a explicar un poco cuál es precisamente este marco de instrumentos de planificación para dar cobertura a estas necesidades de vivienda, ¿sí? En primer lugar, tenemos los instrumentos de planificación territorial y urbanística, ¿sí? Por una parte tenemos el Plan Territorial de la Región Metropolitana, que es este grande, que está aprobado, que nos clasifica el suelo, es decir, nos dice los suelos urbanizables, nos dice los suelos no urbanizables en primer lugar, porque en el desarrollo de este plan fue el elemento prioritario. En segundo lugar, los suelos urbanizables, por lo tanto, los certifica, ¿sí? Y después, lógicamente, delimita los suelos que ya son urbanos, ¿no? Esto es un instrumento de referencia porque es donde podemos ver los posibles desarrollos y podemos establecer el potencial de suelo, el potencial de vivienda, no solo en el área metropolitana, que son estas 100.000 viviendas que les decía ahora, sino en el conjunto de la región metropolitana, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente instrumento de planificación territorial y urbanística? El Plan Director Urbanístico, en este caso sí, del área metropolitana, de estos 36 municipios que les estoy hablando, de estos 600 kilómetros cuadrados, donde este instrumento está en revisión y donde actualmente hay un potencial de vivienda de aproximadamente 100.000 viviendas y donde este instrumento, si lo considera adecuado, mediante estrategias de densificación, como las que les decía hace un momento, o mediante actuaciones estratégicas, siempre respetando las dotaciones, los servicios, una buena conectividad y una mixtura social, se podría aumentar el número de viviendas quizá en 15-20.000 unidades. Y finalmente el tercer instrumento es un instrumento de planificación propiamente sectorial, que es de vivienda, que es el Plan Sectorial de la Vivienda en Cataluña, que es no solo para la región metropolitana, sino para el conjunto de Cataluña, que establece una serie de instrumentos para dar satisfacción a las necesidades de vivienda, tanto desde el punto de vista de la promoción, ¿sí?,
y desde el punto de vista de la satisfacción general de las necesidades, y también centrándose mucho en la población que tiene dificultades de acceso, por lo tanto, lo que se llamaría demanda excluida del mercado de la vivienda, ¿no? Lo que yo les quería decir en relación a la reflexión que veníamos llegando es que el contraste entre las proyecciones de hogares y la capacidad de un territorio, aunque la capacidad de un territorio no la pueda suplir, es decir, los 150.000 hogares, los 160.000 hogares que se crearían sin restricciones de oferta, por una parte, y las 100.000 viviendas disponibles o potenciales que se podrían hacer en este territorio, este margen de 40.000, 50.000 viviendas, esas necesidades no desaparecen, lógicamente existen, pero se tienen que redistribuir en forma de viviendas en un territorio, en este caso, que sería el circundante, ¿no? De aquí la importancia de una planificación territorial, de una planificación metropolitana y de una coordinación de los instrumentos urbanísticos y sectoriales propios de vivienda, que es lo que le mostraba en esta diapositiva. Para ir acabando y a modo de conclusiones. Hemos visto, en primer lugar, los diferentes tipos de necesidades habitacionales. Hemos visto las situaciones de exclusión residencial, las de mejora de vivienda y la creación de nuevos hogares, que son en las cuales nos hemos centrado, como han podido ustedes ver en esta presentación que yo les hacía. En segundo lugar, hemos explicado las dinámicas de creación de nuevos hogares en el área metropolitana, donde hemos visto que hemos pasado de un crecimiento excepcional de los hogares a un crecimiento mucho más moderado. Un crecimiento en el cual hay menos demanda de emancipación y menos demanda por migraciones internacionales. Pero en cambio, las transformaciones en las formas de convivencia continúan siendo un gran motor en la creación de nuevos hogares. ¿Sí? Esto nos ha llevado, a la hora de plantear la cobertura de estas necesidades habitacionales, dos conclusiones de gran calado desde mi punto de vista. En primer lugar, hemos pasado de un territorio con mayores posibilidades, que era el que teníamos en el área metropolitana en los años 50, 60, 70, 80, 90, a nuevos desarrollos en un territorio más colmatado y con cambios demográficos, ¿no? Y un segundo reto que nos planteamos desde el punto de vista de la cobertura de las necesidades habitacionales es pasar de una planificación a escala local a una planificación a escala metropolitana y en todo caso supramunicipal. Estas son las principales conclusiones que yo quería resumir ahora al final de mi exposición. Muchas gracias por su atención. Carles, muchísimas gracias por la participación en este evento. La verdad, reflexiones muy interesantes. Creo que nos va a servir muchísimo esta presentación si nos la puedes compartir. Y yo quisiera cerrar con 3 elementos importantes que mencionó Carles durante su intervención. Lo primero es que si una ciudad como Barcelona, que para nosotros acá en América Latina en general tiene retos, pues imagínense nosotros en nuestro quehacer diario, en toda esta gestión territorial que lideran ustedes en las regionales, pues va a ser mucho más complejo. Sin embargo, toda esta lectura de indicadores y estos esfuerzos que se hacen por tener información para las discusiones con las entidades locales, pues es muy valiosa. Así que este documento, el propósito de este documento es que empecemos a tener una lectura de toda la información, a organizar de manera más integral todo lo que pasa en este tema de la vivienda y lo usemos en esa interlocución que tenemos que manejar. Por último, bueno, ese modelo que nos mostraste y ese ejercicio muy interesante y cómo ustedes lo vienen manejando con todos estos planes en Barcelona. Nosotros acá ya tenemos discusiones muy profundas y mucho más avanzadas en el frente de áreas metropolitanas, pero por supuesto que nos falta mucho. Entonces, muchísimas gracias a todos los asistentes. Por ahí estuve viendo algunas preguntas y comentarios que nos hicieron, pero más que todo asociados a que les compartamos el documento,
la presentación que hice yo, la presentación que hice Carles, entonces vamos a organizar un correo masivo para que les llegue toda la información y cualquier duda, cualquier inquietud desde la presidencia de Camacol, quedamos muy atentos. Muchas gracias por su participación a todos y que tengan buen día. Gracias, Carles. Gracias a vosotros. Adeu. Adeu.